Hola, muy buenos días a todos y bienvenidos a este webinar organizado por Servica en estrecha colaboración con Sage, donde les mostraremos la última versión de Sage X3 para empresas de fabricación. En este webinar les daremos las claves y mejores prácticas para gestionar todas sus operaciones y procesos de fabricación de forma más rápida y efectiva mediante una única solución. Tras la presentación daremos paso al turno de preguntas en el que podrán plantearnos todas aquellas dudas que tengan o que les puedan ir surgiendo durante la presentación de esta mañana. Ya desde ahora mismo pueden hacernos llegar las dudas a lo largo de lo que dure la presentación a través del panel de control de GoToWebinar que tienen a la derecha en sus pantallas, en la sección preguntas, y como les digo, al finalizar la demo se las transmitiremos a nuestro ponente. Aprovecho antes de comenzar para indicarles que cuando salgan de la sesión, cuando abandonen la plataforma del webinar, les aparecerá un breve cuestionario que les agradeceríamos que rellenaran. Será tan solo un momento. Pues nada más, para llevar a cabo la presentación de hoy, contamos con nosotros con José Luis García, CEO en Servica. Buenos días, José Luis. Buenos días. Buenos días. Cuando quieras puedes comenzar. Perfecto. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a todos, ¿vale? Entiendo que es un esfuerzo, más en la situación que estamos atravesando, pues dedicar tiempo a estas cosas, pero vamos a intentar esbozar un poco la solución de producción de Sage X3 en versión 12, ¿vale? Para ello hemos preparado pues un Visual Process, que es como habitualmente vamos a trabajar en esta nueva versión 12, sin que por ello perdamos pues la posibilidad que hemos tenido siempre de acceder a través de menús, ¿vale? Como teníamos hasta ahora. Tendríamos pues absolutamente todas las opciones de cada uno de los modos, ¿vale? E incluso, si cerramos el menú, pues tener nuestras opciones de favoritos, ¿vale? Viene un botón, ¿vale? Simplemente mostrándolo en la parte superior de la pantalla. Son dos opciones, son dos formas de operar, ¿vale? Distintas, pero realmente van a los mismos sitios. Es decir, cuando nosotros vayamos pulsando por aquí, pues veremos que vamos accediendo a cada una de las funciones del mismo modo que si hubiésemos utilizado los menús habituales, ¿vale? Bueno, para comenzar, vamos a empezar pues, por revisar un poco todo lo que es producción y todo lo que afecta a producción en un entorno de Sage X3. Empezaríamos en primer lugar pues, por definir los artículos que vamos a fabricar. Estamos en artículos. ¿Vale? Veremos que el funcionamiento de la pantalla es bastante similar a las versiones anteriores. Tenemos en nuestra lista izquierda los últimos leídos, tenemos la pantalla principal y todo lo que figuraba antes en la parte derecha, en el menú derecho de la aplicación, pues ahora está en el botón de acciones de cada una de estas pantallas, donde figuran todos los túneles que tenemos a distintas sesiones de funciones de X3. ¿Vale? De cara a producción, sí es bueno indicar que a nivel de artículos, pues tiene especial relevancia, pues el artículo pues, esté gestionado o no esté gestionado en stock, su modo de gestión, ¿vale? Que sea una gestión pues contra el stock, modo ¿vale? Indicar si tiene una trazabilidad determinada, si tiene una gestión de lote, ¿vale? Si puede ser obligatorio o va a ser opcional, ponerle frecuencia a su contador de lotes, si tiene una gestión de serie, si tiene y está sujeto a control de calidad, es decir, un poco lo que hemos visto, ¿vale? Y lógicamente, pues unidades vamos a manejar a nivel de stock, cuál es la unidad en la que estocamos nuestro producto independientemente de que lo compremos en otra, ¿vale? O de que tengamos que declararlo estadísticamente en otra, o de cara al intrastat para relaciones y transacciones con la CE, pues tengamos otra unidad. Y lógicamente, si interesa, pues las opciones que pueden ir envasado. Es decir, yo puedo comprar de este artículo en unidades y lo puedo estocar en unidades, pero a lo mejor hay veces que me vienen cajas, ¿no? Hay veces que me viene en palet, hay veces que me viene en otro formato distinto de envasado, en el que tendré que indicar, bueno, pues cómo viene envasado. Por ejemplo, aquí pues podríamos decir que cajas, ¿vale? Cajas pues tienen 10 unidades, por ejemplo, y que son modificables, es decir, que si me viene en una caja 8 unidades, pues lo voy a aceptar igual. Un tema importante también es el formato de la etiqueta. En todo el entorno productivo que vamos a ver hoy, ¿vale? Vamos a estar viendo también pues, soluciones enfocadas al almacén, SGAs, ¿vale? Sistemas de gestión del almacén. Y lógicamente estos formatos de etiqueta que estamos dando aquí son los formatos de etiqueta que van a aparecer para este producto cuando nosotros hagamos movimientos de stock e indicaremos en qué movimientos de stock queremos ese formato de etiqueta. Pues cuando lo producimos o bien cuando lo recepcionamos de nuestros proveedores o cuando hay un cambio de planta, ¿vale? Lo que nosotros decidamos, ¿correcto? Vale, lo que hacemos simplemente, pues, un segundito, que esto se me ha ido para acá.
un momento, perdón, para habilitar los botones que los oculta. ¿Vale? Hacemos simplemente pues es grabar, ¿vale? Registrar este sistema y el sistema simplemente me avisa de que como acabo de meter en una unidad de envasado, pues que haga el favor de revisar que el stock es correcto, ¿no? Que si lo tenía en unidades, pues no vaya en caja o viceversa. ¿Vale? Otro tema importante que tenemos en el artículo es cómo vamos a gestionar nuestras compras. En esas compras vamos a ir diciendo horizontes firmes y planificados, pues vamos a mover de cara a los planificadores. Es decir, qué información voy a poder tocar o qué información voy a poder replanificar de toda la que ya tengo cargada en el sistema por mis planificadores. Si yo digo que mi horizonte en firme es, imaginaos, de 4 días, pues significará que doy por hecho que lo que ya está calculado por el sistema en los próximos 4 días, no lo voy a modificar, es decir, tiene que respetarlo mis planificadores, mi RP, mi MPS, mi extra MRP, etcétera, etcétera. Y si yo doy un plazo de horizonte de planificación, será que simplemente puedo tocar a partir de ese horizonte. También indicamos aquí un plazo de reaprovisionamiento por defecto. Este plazo de reaprovisionamiento que estamos poniendo aquí, aunque luego veremos que lo podemos personalizar más, pues incluso a nivel del artículo en cada uno de los almacenes en que se vaya a mover, en cada una de las plantas, e incluso a nivel de proveedor de cada uno de los artículos, pues es el que va a utilizar de forma genérica el MRP, los planificadores, para decir cuándo tenemos que comprar de un producto determinado, cuándo tenemos que reaprovisionarnos para cumplir los plazos de las necesidades de material que nos va a proponer. ¿Vale? Más cosas a tener en cuenta serían los proveedores. Yo puedo tener varios proveedores que puedan subir este artículo y obviamente cada uno de ellos una codificación determinada para ese proveedor y tendrán una unidad de compra que podrá ser igual a la que yo tengo de forma genérica o distinta para ese proveedor. Por ejemplo, yo aquí podría decir que este proveedor, pues la unidad de compra van a ser las cajas, es decir, no van a ser las unidades, ¿vale? Van a ser cajas, ¿vale? Podría darle una compra mínima, el sistema me avisa, ¿vale? Podría dar una compra mínima de este producto, este proveedor, y podría decir eficiente transformador entre la unidad de compra de las cajas a la unidad de stock, pues son 10 unidades. Es decir, cada vez que yo le compro una caja, ¿vale? A este señor, ¿vale? Pues voy a recepcionar en mi almacén 10 unidades, ¿vale? También hay una pestaña que no figura en el estándar habitual, voy a salir de aquí para no generar nada, que hemos puesto, que es una pantalla, una pestaña que indica términos de GMAU, ¿vale? El mantenimiento de producción, que he puesto un poquito más adelante, ¿vale? Aquí indicamos simplemente si este producto, en caso de ser un producto de mantenimiento, pues es un repuesto clave, que tenemos que tener especial atención con él, cada cuánto tiempo debemos de cambiarlo, cada cuánto tiempo lo vamos a calibrar y cuál es la ficha de calibración que tenemos que pasar, ¿vale? Que tenemos que rellenar para decir que ese producto ha sido calibrado, ¿vale? Con esto estamos definiendo el artículo de un modo total y absolutamente genérico, pero realmente el artículo donde tiene su miga, donde tiene su potencia de cara a producción y de cara a planificadores, es como lo definamos en cada una de las plantas en la que va a figurar. Si entramos en cada una de las plantas, pues esta es la planta 01, que es Madrid, ¿vale? Pues vemos que hay una pestaña que denominamos planificación. En esta pestaña de planificación es donde personalizamos los datos que hemos dado a nivel genérico del producto para ese almacén, para esa planta. Es decir, nosotros podríamos tener el mismo producto que funciona en 3 plantas distintas y en una lo compro y en otro lo fabrico, por ejemplo, ¿vale? O en una tengo un horizonte de planificación firme de una semana, ¿vale? Y en otra lo tengo de 3 o lo tengo de 0, ¿vale? Y en una estacionalidad o lo dejo de tener, ¿vale? ¿Cómo funciona todo esto? Bueno, pues en el horizonte en firme es el mismo concepto que veíamos en el artículo, lo mismo que el horizonte de demanda o de planificación, pero aquí, por ejemplo, ya podría establecer criterios de estacionalidad. Es decir, yo podría decir que este producto tiene una estacionalidad definida, que indica que yo en enero voy a vender el 10% de la previsión que tenga anual, en febrero el 5%, en marzo el 5%, en abril el 3%, etcétera, etcétera, etcétera. Si yo marco esa estacionalidad de ese producto cuando yo lo planifique, ¿vale? Cuando yo lo voy a quitar, ¿vale? Pero cuando yo lance mis planificadores, va a tener en cuenta que la demanda se tiene que ajustar a esos criterios, ¿vale? ¿Qué más estamos diciendo a nivel de artículo? Todos los plazos, es decir, cuánto tardamos en fabricar ese producto, ¿vale? ¿Cuánto tiempo tenemos que permanecer con control de calidad? Imaginaos que fuese un control de calidad de una cuarentena y yo, una vez fabricado el producto, lo tengo que mantener 10 días, ¿vale? En el almacén antes de poderlo sacar a la venta, ¿vale? Todos los plazos que voy poniendo aquí, si es una fabricación multinivel, es decir, tengo distintos
perdón, tengo distintos semiterminados para conformar ese producto terminado, pues ese criterio multinivel, en el supuesto de que tuviese pues, semiterminados, que tuviesen un escalonamiento, es decir, una espera para pasar al siguiente nivel de X tiempo, pues también lo podría indicar aquí. ¿Cuál es el plazo de compra? ¿Cuál es el plazo en el que yo puedo disponer en picking de ese producto? Toda la suma de estos plazos actúan como planificadores, es decir, cuando el sistema calcula qué necesidades de material vamos a tener para soportar la demanda interna que tenemos, ¿vale? Van a jugar todos estos días para decirme cuándo tengo que comprar, cuándo tengo que fabricar, cuánto me tengo que adelantar para poder cumplir con el servicio, ¿vale? Otro tema muy importante que tenemos en esta parte es todo el tema de reaprovisionamiento. ¿Cómo vamos a reaprovisionarnos? ¿Vale? El reaprovisionamiento puede ser de distintos tipos. Puede ser sin gestión. Es decir, lo que estoy diciendo es que el sistema no tenga en cuenta este artículo en este almacén porque lo voy a gestionar yo de una manera interna o porque es otra planta la que se va a encargar del aprovisionamiento. ¿Vale? Podría decirle que lo voy a generar, que ese reaprovisionamiento me lo va a generar el MRP. El MRP tiene la característica de considerar tanto la oferta como la demanda que tengo pendiente en el sistema para calcular mis necesidades, ¿vale? Tiene en cuenta no solamente si tengo pedidos de cliente a servir, por poneros un ejemplo, o si tengo transacciones entre plantas que tengo que abastecer, que tengo que servir, sino que podría tener incluso, como veremos ahora, pues en cuenta los niveles de stock que yo voy a marcar en ese almacén para cuál va a ser el stock de seguridad, cuál va a ser el máximo, el límite de aprovisionamiento, etcétera, etcétera. Lo calculo por MPS, que es otro planificador, sería muy similar al MRP, pero a más largo plazo, ¿vale? Para previsiones y demás. Pero yo también podría reprovisionarlo por límite, ¿vale? Por límite simplemente va a tener en cuenta no la demanda que yo tenga, no los pedidos que tenga que servir de mis clientes, sino únicamente cumplir con aquellos requerimientos que yo le he puesto a nivel de almacén, a nivel de stock de seguridad o stock máximo. O incluso lo podría establecer periódico, es decir, cada 15 días quiero que el sistema compruebe si me tengo que reabastecer de ese producto o no. Pero durante esos 15 días yo no quiero que el sistema haga nada, ¿vale? Bien, en función del método que elijamos, ¿vale? Pues podemos ligar una política de aprovisionamiento. En la política de reaprovisionamiento simplemente es decir cómo quiero que me genere, qué criterios quiero que el sistema tenga en cuenta para generarme necesidades, ¿vale? Por ejemplo, podría decir que quiero que el sistema pues recomiende simplemente pues la cantidad mínima con un redondeo, es decir, lo que tú piensas que necesito, dámelo redondeado a mi lote económico, pero no me digas más. Pero también podría decirle que no, que yo por el contrario quiero esa cantidad mínima sin redondeo, que ya la redondearé yo, ¿vale? O que quiero una cantidad neta, es decir, que el sistema me proponga, según todos los criterios que yo le he ido marcando, qué es lo que debería de comprar, ¿vale? En función de la política que ellos cojan, el comportamiento del MRP, de los planificadores, puede ser distinto. Y lógicamente me pide qué cobertura, ¿vale? Quiero tener de ese producto cuando yo lance la planificación. Si yo le digo una semana, pues estoy comprando a corto plazo. Es decir, estoy dando por supuesto que tengo proveedores que tienen un servicio, o tengo unas fábricas que tienen un servicio bastante rápido, ¿vale? Para proveerme de todo ello, ¿vale? Le decimos también qué queremos que nos genere el sistema. Si queremos que nos genere pues compra, ¿vale? O por el contrario, queremos que nos genere pues una fabricación o que nos genere un movimiento interplanta. Es decir, si yo tengo de ese producto en otra planta de mi organización, pues que lo primero que me proponga sea que me lo traiga de esa planta a la mía, ¿vale? O una subcontratación, ¿vale? Una subcontratación es que yo ese producto simplemente pues lo contrato a una empresa externa para que me lo dé. No fabrico, no compro, sino que subcontrato. A ese subcontratista le doy parte de los elementos que va a llevar ese producto, o no le doy ninguno, o le doy todos, y lo que hago es contratarle una serie de servicios para que finalice el producto y me lo entregue una vez terminado, ¿vale? Vale. En función del método de reaprovisionamiento que yo haya escogido, pues el sistema me puede permitir meter un stock de seguridad, es decir, de dónde no puedo bajar, de dónde no puede bajar mi stock, ¿vale? Porque lo considero el mínimo para poder dar servicio. ¿Cuál es el límite en el que me tengo que reaprovisionar? Es decir, yo podría decir que mi stock de seguridad son 100, pero que en el momento que llega a 120, ¿vale? Tengo que empezar a comprar. No quiero esperar a tener los 100. También puedo decirle cuál es mi stock máximo, es decir, yo quiero un stock de seguridad de 100 y un límite de reaprovisionamiento de 120, pero el stock máximo no quiero que supere las 500 unidades. Y luego le doy un lote económico y un lote técnico, es decir, cuáles son los batch de compra o los batch de producción, en función del tipo de sugerencia que yo haya dado, que me tiene que proponer el sistema. Es decir, cuando tú planifiques este producto, no me digas que tengo que fabricar 10,
porque el lote económico o el lote técnico que tengo de compra o de fabricación tiene que ser siempre superior a 100. No compro 10, compro 100. ¿Vale? Toda la información que vayamos dando en estos datos básicos de definición del artículo van a afectar a mi entorno de producción. De acuerdo. Hablamos de modificaciones, pero no modificar nada. ¿Vale? A nuestro producto y continuamos con el flujo, con el visual process de producción. Definimos, pues, decimos estructura. ¿Qué son las estructuras? Pues se compone cada uno de los productos que yo fabrico. Por ejemplo, yo puedo decir que este artículo que tengo aquí, pues lo de toilette del perfume 1 de 100 mililitros no personalizado, ¿vale? Pues se fabrica según una alternativa de producción que tengo, ¿vale? Estas alternativas pues, pueden ser de tipo producción, o pueden ser de tipo comercial, tipo de subcontratación, ¿vale? En función de la que yo seleccione, de la que elija, ¿vale? Y simplemente estoy diciéndole qué alternativa estoy utilizando. Me da una fecha de referencia, ¿vale? Me dice la descripción de mi producto. Si la acción que voy a realizar es para una o múltiples unidades determinadas, ¿vale? Podría decir que no, que los componentes para este artículo son tan ínfimos, tan mínimos, que no puedo hacer una estructura de producción para una unidad, sino que tengo que hacerla para cada 100 unidades, ¿vale? O para cada 1000, o lo tengo que hacer por un lote de producción, ¿vale? O lo tengo que hacer por un porcentaje de esa producción, ¿vale? En función de lo que escoja, pues me va a devolver mi cantidad base. Podría tener una de validez de esta estructura y decir si está en desarrollo, es decir, si no es utilizable por nadie porque estoy creando la estructura, estoy todavía desarrollando el producto, ¿vale? En mi oficina técnica o donde sea, o si ya la tenemos disponible para su uso, ¿vale? Una vez que hemos definido los datos generales, pues lo que hacemos es decir simplemente qué componentes van a conformar ese producto. Entonces, por ejemplo, pues aquí decimos productos tiene que llevar un corazón de fórmula, tiene que llevar un frasco, tiene que llevar un atomizador, ¿vale? Y tiene que llevar un tapón determinado, ¿vale? Si estoy viendo, pues, qué datos figuran en este, pues yo entiendo que la cantidad de enlace que tengo, litros de perfume, un tapón, es un atomizador, es un, ¿vale? Que esa cantidad de enlace es proporcional, es decir, si yo en lugar de uno fabrico dos, utilizaría 200, pero también puedo decir que no, que en lugar de ser proporcional es una cantidad fija, es decir, independientemente de lo que yo produzca, consumo ese componente, fabrique uno o 100, ¿vale? Cómo lo redondea, ¿vale? Etcétera, etcétera, etcétera. Que damos más información, pues incluso del desecho que sabemos que vamos a tener o que sabemos que vamos a tener de cada uno de los componentes. Cuando nosotros tenemos este desecho, que es la pérdida que vamos a tener al producir este componente, es un porcentaje que en función de cómo parametriza el sistema va a tener en cuenta los planificadores. Es decir, cuando yo vea los planificadores y los planificadores calculen la demanda y las necesidades que tengo de producto, si yo tengo aquí puesto un 1%, él va a considerar que yo tengo que utilizar un 1%, tengo que comprar un 1% más de este producto porque realmente lo voy a consumir en su producción. ¿Vale? Bien, más cosas que tenemos que tener en cuenta para preparar nuestro entorno de producción. Igual que estoy dando una estructura de componentes, tendré que dar una estructura de operaciones para poder hacer ese producto. Y es lo que en el sistema denominamos rutas, ¿vale? En una ruta determinada, por ejemplo, si cogemos pues, el que teníamos antes, ¿vale? Utilizamos también una alternativa de ruta, igual que la utilizábamos de producción. Definimos para una planta determinada, es decir, qué operaciones hago en cada una de las plantas. También decimos la fecha de validez. Si está en desarrollo, no utilizable, ya está disponible para su uso. Y empezamos a establecer en la pestaña de las rutas las operaciones, ¿vale? Que vamos a utilizar. Por ejemplo, yo aquí pues, he puesto una operación que pertenece a un centro de trabajo que se denomina MEZA, ¿vale? Que es el dosificado. Y lo que voy haciendo, ¿vale? En ese dosificado, ¿vale? No sé si el tiempo es proporcional o es fijo, ¿vale? Para cuántas unidades estoy calculando ese tiempo, cuál es el tiempo operatorio por cada una de esas unidades, la efectividad que tengo y lógicamente puedo ponerle unos tiempos de espera, unos tiempos antes, por decirlo de alguna forma, de poder empezar a fabricar, por limpieza de máquina, tiempos de traslado de una parte de la fábrica a otra o de una ubicación a otra, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Cuando el sistema lanzamos nuestro MRP, el MRP no solo calcula nuestros componentes, no solo calcula las necesidades de materiales, sino que también calcula cómo va a ser el escalonamiento de las operaciones de producción para ver si tenemos capacidad productiva o no la tenemos, ¿vale? Es decir, el MRP
Los planificadores no solamente van a tener en cuenta producto, también van a tener en cuenta tiempos, ¿vale? Para cada centro de trabajo, para saber si podemos fabricarlo o no podemos fabricarlo. ¿Correcto? Vale. Una vez que hemos definido pues, nuestros artículos, nuestras estructuras de producto, nuestras rutas, sus operaciones y demás, podríamos empezar a fabricar, es decir, podríamos empezar a hacer un proceso de producción. Y en el proceso de producción, pues tenemos que tener en cuenta que siempre se enfrenta o siempre tiene en cuenta una serie de necesidades que tenemos que cubrir con una serie de recursos que se supone que tenemos disponibles, ¿vale? ¿Cuáles serían nuestras necesidades? Bueno, pues eso lo establecemos nosotros a través de parametrización. Si nosotros nos fuésemos a la parametrización del cálculo de necesidades, vamos a echarlo por aquí. Para cada una de las plantas, ¿vale? En ese cálculo de necesidades, ¿qué es lo que quiero ir teniendo en cuenta? ¿Vale? Por ejemplo, pues para esta alternativa de la 1, ¿vale? Yo digo, ¿quieres tener en cuenta lo que tienes asignado, lo que ya tienes reservado para servir pedidos? Pues yo diría, pues sí, lo quiero tener en cuenta o no lo quiero tener en cuenta. ¿El stock que tienes todavía en control de calidad lo quieres tener en cuenta o no lo quieres tener en cuenta? Yo podría decir, pues mira, sí, pero lo quiero tener en cuenta el stock inicial, es decir, como si ya pudiese disponer de él, o no, quiero tenerlo en cuenta, pero cuando finalice el plazo del control de calidad. Si yo en el artículo planta que veíamos antes, en control de calidad le hubiese puesto 2 jornadas, por ponernos un ejemplo, el sistema me estará teniendo en cuenta ese stock que tengo bajo control de calidad, ¿vale? En la fecha de finalización de ese control de calidad, es decir, 2 días después de su entrada en el almacén. Pues simplemente le puedo decir que no, que lo que tengo bajo control, lo que tengo en control de calidad, que no me lo tenga en cuenta, ¿vale? También me dice si quiero tener en cuenta el stock rechazado, es decir, aquello que en principio, ¿vale? He dicho que no puedo utilizar porque no tiene la calidad adecuada, ¿vale? Debemos de tener en cuenta que lo normal sería decir no, como está aquí. Pero imaginaos que yo tengo un reproceso de piezas o tengo un reproceso de calidad o una nueva calidad, ¿vale? Hasta que realmente hago el rechazo del producto. Bueno, pues podría tenerlo en cuenta mientras tanto y simplemente cuando rechazo ese producto lo cambiaría de planta para que no lo tuviera en cuenta. Es decir, esto es muy particular de cómo funcionamos en la empresa, ¿vale? También me dice si quiero tener en cuenta las transferencias que están pendientes de realizarse entre mis plantas, ¿vale? En este caso le digo que sí. O los artículos fantasma que tengo en producción, ¿vale? Los artículos que realmente no figuran en stock, pero sí se están moviendo en la planta como si fuesen un en curso, ¿vale? También me dice si a nivel de necesidades quiero tener en cuenta las previsiones de venta, es decir, yo puedo tener artículos, y lo veremos un poquito más adelante, en el que establezco previsiones de venta semanales, ¿vale? O mensuales de un producto determinado. Independientemente de que me lo pidan o no, yo podría decir que me baso en previsiones. Por ejemplo, yo podría tener una empresa en la que digo, no, yo lo que quiero es que los planificadores cubran mi previsión de venta sin tener en cuenta los pedidos firmes que tenga o los pedidos planificados que tenga. O como hemos marcado aquí, no, yo quiero tener en cuenta mi previsión, pero además de mi previsión de venta, ¿vale? Quiero tener en cuenta los pedidos de los clientes, estén planificados o estén firmes, ¿vale? Vamos marcando qué es lo que queremos cubrir cuando el MRP se lance, ¿vale? Cuando los planificadores se lancen. Les digo también si las solicitudes de transferencias hacia otras plantas en estado sugerido o planificado firme, las quiero tener en cuenta. Si quiero tener en cuenta las salidas en espera, las rupturas que se han ido produciendo de stock, ¿vale? Por no poder servir determinadas cosas, que todavía tenemos ahí pendientes de servir. Ya fueron planificadas en su momento, se supone, ¿vale? Pero lo que el sistema me dice es cuando lances de nuevo la planificación, cuando calcules de nuevo tus necesidades, ¿quieres volver a tener en cuenta esas rupturas? ¿Vale? Pues yo le diría que sí, ¿vale? Y lógicamente, si el saldo que yo tenga pendiente en el horizonte de solicitud lo quiero tener en cuenta o no. Lo mismo que defino mis necesidades, definiré con qué cuento ahora mismo en mi instalación, ¿vale? Para servir esas necesidades, para poder atender esas necesidades. Y yo podré tener y decirle que quiero tener en cuenta mis órdenes de fabricación planificadas o lanzadas, que quiero tener en cuenta aquello que tengo pedido a mis proveedores, bien sea firme o bien sea en un estado planificado, ¿vale? Porque lo voy a recibir pues al mes que viene, pero todavía no sé la fecha definitiva, con lo cual todavía lo tengo planificado. Si voy a tener en cuenta las solicitudes que yo tengo que recibir, por decirlo de alguna forma, de otras plantas. Las subcontrataciones que he hecho a empresas externas para que me den ese producto, si quiero tenerlas en cuenta y cuento con ellas, ¿vale? Y si tuviese el módulo de proyectos, ¿vale? Pues toda aquella necesidad que tiene prevista o firme el módulo de proyectos a nivel de materiales, si la quiero tener en cuenta, ¿vale? Cuando nosotros vamos marcando stock flags, lógicamente los criterios del MRP están cambiando, de forma que cuando yo lo lance, ¿vale? Va a salir una cosa u otra y van a salir unas necesidades u otra en función de aquello que yo tenga en cuenta,
¿vale? Hay gente que dice, no, mira, yo solamente fabrico contrapedidos, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque mis clientes me están haciendo contratos, me están haciendo pedidos de venta abierto, en los que me dicen ya más o menos qué es lo que me van a comprar, de una manera planificada, a lo mejor todavía no tienen una fecha firme, pero bueno, si me han dicho que en el mes de junio, pues que les tengo que servir 100 unidades. Bueno, pues yo quiero tenerlas en cuenta, con lo cual no me muevo con previsiones, pues previsiones estaría desmarcado, ¿correcto? Es decir, es importantísimo, ¿vale? Cómo parametricemos nuestro MRP, ¿vale? Para saber cómo lo va a calcular, qué resultados vamos a obtener, ¿vale? Además de todo eso, ¿vale? Pues si vamos a la pantalla 2, también podemos seguir dándole ediciones, es decir, el stock de seguridad quieres ignorarlo, es decir, si yo tengo un stock de seguridad marcado a nivel de un artículo en una planta determinada, ¿quieres tenerlo en cuenta o lo quieres ignorar? Si yo lo marco, me lo ignora, ¿vale? Lo mismo que me ignoraría la cobertura o los recursos que tengo ya para esa cobertura, ¿correcto? Es decir, sigo dando, ¿vale? Sigo dando instrucciones al MRP, a los planificadores, para que vayan ajustando lo más posible a mis necesidades lo que él me va a plantear. Y luego me dice qué quiero que pueda sugerir el sistema. Es decir, el sistema cuando dice, vale, pues he detectado una necesidad de este producto, teóricamente, para servir todo aquello que tienes con tus clientes, pues no tienes, con lo cual voy a proponerte, voy a decirte, ¿vale? Te voy a sugerir que, bueno, pues aquí le decimos, mira, quiero que me sugieras fabricaciones, quiero que me sugieras compra, quiero que me sugieras movimientos interplanta o quiero que me sugieras subcontrataciones, ¿vale? Si yo, por ejemplo, deshabilito la sugerencia interplanta, el sistema no controlará si yo de ese producto, de esos productos, de esos componentes que necesito para fabricar productos, los tengo o no los tengo en otra planta de la empresa. Él lo ignorará, ¿vale? Pasará de ello. Simplemente me dirá que me va a generar fabricaciones, compras o subcontrataciones independientemente de que tenga mucho producto en otra planta, ¿vale? Bueno, todo esto es lo que vamos dando para el cálculo de necesidades para parametrizar. De forma que cuando nosotros hemos definido esa parametrización y procedemos a seguir con nuestro ciclo, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Pues estaremos viendo, ¿vale? Pedidos de venta que tenemos para servir, ¿vale? Me pide si quiero una transacción que otra, y aquí iremos viendo todos aquellos pedidos que tenemos, ¿vale? Con líneas, cuál es el producto que queremos servir en cada uno de ellos, ¿vale? Etcétera. De las fechas de entrega, ¿vale? La solicitada, fecha de expedición, ¿vale? Cada uno de ellos. Podré ir analizando esos pedidos. No le he dado a salir, perdonadme. Los pedidos, pues mis previsiones, decíamos. Por ejemplo, aquí, para un punto determinado, ¿vale? Unas previsiones de consumo determinados. Pues hemos dicho que en enero el total mensual vamos en 380. Va a dividir las semanas, pues en la primera semana de enero vamos a vender 300, en la segunda 20, en la tercera 20. Podremos clicar aquí, podremos clicar esto, podemos ver lo que nos interesa en cada punto, pero tendríamos previsión de venta que tenemos aquí, ¿vale? Y podríamos analizar dentro de esas necesidades que tenemos que cubrir, pues que tenemos en otras plantas, ¿vale? ¿Qué artículo vamos a tener a una de las plantas? ¿Vale? Pues, no sé, vamos a coger un artículo determinado. Búsqueda, sistema, los derivadas son las que tenemos, y el botón de acciones, pues es visible cuántos movimientos que hemos realizado ese artículo, pues el stock detallado, pues analizamos los movimientos de estos artículos. Pues veremos aquí todos los movimientos que se han ido, con sus lotes, sus cantidades, etcétera. Digamos que lo que vamos a ver de esta parte del Visual Process, pues es poder analizar qué recursos o necesidades yo tengo que cubrir en un momento dado. Del mismo modo, yo podré analizar pues, qué recursos son de los que dispongo, cuál es el stock, ¿vale? La misma pantalla que veía antes, pero enfocada al recurso, ¿vale? Podré también analizar cuál es mi stock proyectado, es decir, es una cosa muy interesante, ¿vale? Porque lo que me permite analizar en un momento determinado es cómo estoy, por ejemplo, si yo digo la planta, pues vamos a ver, un dios eventual, por ejemplo, pues el personalizado para Oriente Medio, ¿vale? Mi búsqueda, pues me va a decir que tengo en este momento pues una ausencia, ¿vale? De 500 unidades, es decir, yo necesitaría tener 500 unidades más, pero de aprovisionamiento,
¿vale? Y además necesito eso porque tengo un pedido de cliente de 500 unidades. Y digo, bueno, vale, pero realmente ¿cómo funciona esto? Y dice, pues mira, el cliente te los servicios y la orden de fábrica son para el día de 800 unidades. Es decir, no vas a llegar, estás 4 días ya es tarde, porque realmente la fecha de esas órdenes de fabricación son el día 6. ¿Vale? Esto que me permitiría simplemente con la consulta de esto proyectado poder tener información para avisar a mis clientes de que voy a incumplir el plazo en el que quedé, de que no voy a poder servir el día 22, porque es que mi producto realmente va a estar disponible en el almacén, si todo se cumple, el día 6 de mayo. ¿Vale? Esto depende muy mucho también tengáis en vuestros departamentos de producción asignada a la gente, que haga cada uno y que deje de hacerlo. Iremos viendo ahora un poquito más adelante. ¿Vale? Bueno, una vez que he creado mis datos maestros, he analizado mis necesidades y recursos, etcétera, etcétera, podría lanzar el MRP. ¿Vale? Y el MRP es tan sencillo como decir qué fecha de referencia quiero tener. Yo digo, bueno, pues yo quiero ver las necesidades que tengo hoy, pero también podría decir, no, es que yo quiero ver las necesidades que tengo hasta el día 4. ¿Vale? Y además lo quiero de la planta de stock pues, de Madrid únicamente. ¿Vale? Un momento, 0, de Madrid. O puede decir, no, quiero también la planta de León. ¿Vale? La planta de León. Bueno, ahí no tengo definido, por eso no me deja. ¿Vale? Entonces, simplemente que he definido la planta y la fecha de referencia, damos a OK. Perdón, que me quedo, doy escape, damos OK. Y el sistema simplemente se pone a pensar, es decir, se pone a recopilar toda la información que está afectando al MRP y da una tabla para decir que el MRP acaba el planificado en este pues el MRP, cualquiera de los lanzado, acaba de ¿vale? En este acabado bien, con lo cual habría lanzado el planificador. Como veis, el planificador tenemos referencias, evidentemente, ¿no? Pero digamos que tiene un proceso bastante rápido, ¿vale? Bien, una vez que hemos lanzado el MRP, se supone que el sistema ha calculado cosas, ha calculado necesidades, ha calculado temas, pero yo cómo me entero ahora, ¿vale? Bueno, pues lo que tendré que hacer será analizar los resultados del MRP, ¿vale? Y aquí, como veis, el sistema me muestra una pantalla y me dice, vamos a ver, ¿qué estás jugando tu compañía? Todo lo que sugiere el MRP, quieres ver las necesidades, quieres ver los pedidos de venta, quieres ver los pedidos de compra, quieres ver las subcontrataciones, las órdenes de fabricación, o tu rol dentro de tu compañía simplemente eres el que compras, con lo cual solo vas a querer ver las órdenes de compra. O no, por el contrario, solamente vas a querer ver las órdenes de fabricación. ¿Vale? Vamos a seguir un momento de esto y os voy a explicar de dónde viene todo esto. ¿Vale? Igual que parametrizábamos el MRP, también podemos perdón, también podemos parametrizar la transacción, ¿vale? Entonces, dentro de la transición de lo que quiero que aparezca en esos resultados de RP, yo generar, ¿vale? Tantas transacciones o tantos perfiles o tantas visualizaciones como a mí me vengan bien, ¿vale? Por ejemplo, si yo cojo el de entrada completa, ¿vale? Y me vengo aquí a las secciones, pues veré que lo que he marcado es este señor cuando entre con esa entrada completa va a poder ver pues, los pedidos del cliente, sugeridos, firmes, planificados, ¿vale? Con fechas de cierre crítico, lo mismo para los proveedores, ¿vale? Lo mismo para el material a subcontratar, lo mismo para los servicios a subcontratar, lo mismo para órdenes de fabricación, para las necesidades de material, para el reaprovisionamiento de planta, etcétera, etcétera, etcétera. Si yo me ven al de seguimiento de OFs, veréis que tengo todo destacado con ese de las órdenes de fabricación que tengo en firme, ¿vale? Si yo a este señor en un momento determinado le marcase y le dije, quiero ver órdenes sugeridas, órdenes de fabricación sugerida y las órdenes de planificación, de fabricación planificadas y le diese a guardar, ¿vale? El sistema me estaría generando una nueva pantalla que cuando yo le diga este tipo me va a tener en cuenta, hacer lo que yo he marcado aquí, ¿vale? Todo lo tengo, todo lo tengo planificado, todo por decir de la transacción para que me lo tenga en cuenta el sistema. El sistema, como veis, está generando las nuevas pantallas, está generando nuevas actualizaciones de la información. Y cuando yo aquí, y de nuevo, analizar los resultados del MRP, no sé si he salido, sí. Resultados del MRP, y acciono esta de seguimiento de OFs, cuando yo le digo que me voy a mover la planta de Madrid, ¿vale? Con una fecha para que me dé necesidades hasta el
el día 24 del 6, la fecha que yo decida, y le doy a búsqueda, lo único que van a aparecer van a ser las órdenes de fabricación que el sistema necesita generar para hacer la demanda. Es importante aquí el tipo de orden, ¿vale? Si aquí os fijáis el tipo de orden, pues todo lo que empieza, por ejemplo, ¿no? Por doble significa que es producción, ¿vale? Y cuando acaba en F, significa que ya es una producción firme, ¿vale? Si yo tengo un WOS, ¿vale? Es una orden de fabricación, ¿vale? Work Order sugerida, ¿vale? Y si la tuviese planificada, no sé si tenemos alguna por aquí, no tengo ninguna, ¿vale? Sería W o de planificación P, ¿vale? Un WOP, ¿vale? El sistema lo que me está diciendo es todo lo que tengo, todo lo que he dado, ¿vale? Simplemente para tener en cuenta de si realizar o no quiero realizar. Por ejemplo, esta orden que tengo aquí me dice que era un que tengo de cantidad pendiente 150 porque ya he fabricado 50, pero realmente era de 200 unidades, ¿vale? Por marcar si tengo retrasos en el objetivo, por ejemplo, con estas órdenes yo estoy retrasado, estoy llegando tarde, ¿vale? Con estas sugerencias, ¿vale? La información, bueno, pues que están, ¿vale? De la fecha objetivo, ¿vale? En la que tiene que estar y en la que tiene que terminar la fabricación, ¿vale? Me está información de origen, de dónde me viene, ¿vale? Pues cuando me viene una sugerencia, pues es una sugerencia que viene del MRP, que viene de los planificadores, de cliente, pues simplemente porque yo lo he lanzado desde un pedido de determinado. Es decir, voy a analizar toda la información que me da. Estos que aparecen aquí son parametrizables, es decir, yo puedo marcar que esta transacción solamente me da aquellos campos que a mí me interesan. Por ejemplo, si yo no funciono con alérgeno, que la pestaña, el campo o la columna de alérgenos no se actualice, ¿vale? O, por ejemplo, que no quiero saber cantidad producida o no quiero saber fecha final, lo que yo decida, ¿vale? Si yo, por el contrario, lo que hubiese hecho al analizar estos resultados del MRP hubiese sido coger una transacción completa, pues veréis que la información que me parece es completamente distinta. ¿Vale? Si yo digo la completa y le digo que mover en la misma planta que me estaba moviendo antes con el mismo horizonte de solicitud, ¿vale? Hasta el día 24 del 6 y le doy a una búsqueda. Como veis aquí tardo un poquito más y ya me aparecen 129 resultados en lugar de los 16 que me aparecían antes. ¿Vale? ¿Qué tal en estos resultados? Pues veis, por ejemplo, aparecen todos los pedidos del cliente. ¿Vale? Yo se le da una transacción y me va haciendo aparecer cosas en rojo, por ejemplo. Aquí el sistema puede tener distintos, hacerme aparecer la información subrayada en colores. Si es verde, ¿vale? Si es blanco, ¿vale? Pues es en algo que se cubre normalmente, ya tiene asignada la cantidad, es decir, tengo seguridad de que eso se va a poder atender. Pero si me lo pone en verde, me diría que eso se puede cubrir siempre y cuando asigne material, siempre y cuando le reserve material del que tengo en stock, ¿vale? Si me aparece verde claro, ¿vale? Me diría que tengo suficiente stock para asignar, para reservar para ese pedido, por poner un ejemplo, o para esa orden de fabricación, tengo suficientes componentes, pero de una manera parcial, es decir, voy a tener alguna falta. Pero cuando me este color rosa, ¿vale? Significa que eso está en ruptura. Es decir, yo no tengo estas 1.200 unidades, 500 unidades, ni 120 unidades para asumir esos pedidos. Y el sistema me lo indica en mis mensajes. Y me dice, ojo, que estás en ruptura, ¿vale? Aquí, ¿vale? Pero estoy retrasado, ¿vale? Aquí es que no tengo material, ¿vale? Entonces, también viene esta información pues para analizar otros puntos de vista, la información que el sistema cuenta. Por ejemplo, si yo voy yendo a las pestañas posteriores, ¿vale? O simplemente aquí le digo que quiero visualizar, pues de 50 en 50, quiero visualizar pues, para que entre una pantalla 50 en 150, registros, cogen, se me queda pensando, estas son las cosas del directo, ¿vale? Pues ahí solo tengo una pestaña, hay que moverme entre una y otra, y tengo aquí toda la información, ¿vale? Los de clientes, ¿vale? Tengo necesidades de material, órdenes que tengo que dar, etcétera, ¿vale? Bueno, una de estas cosas que me van apareciendo en función de cómo entre, en función de que quiera seguir, pues lógicamente yo tengo una serie de acciones, por ejemplo, en esta orden de fabricación, que ya desde aquí, sin tener que ir a ningún sitio más, aunque no hacer desde otros sitios, por ejemplo, puedo funcionar, podría tener stock, que
tengo para esta fabricación. Podría gestionar la orden. Veis que como esta es una orden que ya está en firme, en el estado firme, tengo que crear una orden de fabricación. Si yo doy aquí, ¿vale? El sistema de esa orden de fabricación, donde voy a poder ver cuál es su situación, en qué estado está, etcétera, etcétera, ¿no? Le digo, pues quiero una orden visualizando el lanzamiento completo, ¿vale? Y me aparece mi orden de fabricación de entrada completa, donde puedo analizar pues, puedo ver si se ha hecho, qué no se ha hecho, cómo la tenemos en el momento, si tengo material, si no tengo material, etcétera, 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 ¿vale? Es decir, ya puedo interactuar directamente desde ese planning, ¿vale? Para ya transiciones definitivas, ¿vale? Por ejemplo, estábamos ahora mismo en una orden de fabricación. Vamos a ver si salimos. Bueno, pues si estuviese, por ejemplo, un pedido al proveedor, pues me cambian las acciones que yo estoy manejando, ¿vale? Pues me va a decir que ya no me va a proponer que lance una orden de fabricación, me va a decir que lance, vamos a ver si no sabe, que va un poquito lento. Bueno, a ver si quiere. Cosas del directo que le vamos a hacer. Bueno, no me queda, podemos con la misma transacción de compra, que tiene menos transacciones, ¿vale? Si los, bueno, la derecha ahí bloqueado. Pues no, bueno, lo vamos a ver a todas maneras de la provisión, ¿vale? Puedo simplemente el botón de provisión ver para el producto en particular una cuenta terminada, qué necesidades tengo. Por ejemplo, si yo aquí a este producto que hemos traído, ¿no? El atomizador, por ejemplo. Vamos a ver si nos deja. No sé qué le ha pasado, pero se ha quedado realmente colgado. Bueno, como un lento. Entonces el directo y el trabajo. ¿Vale? Para un proveedor determinado, o para todos los proveedores, a una fecha determinada, pues a del 5 del 2020, ¿vale? Me traería automáticamente, si tuviese contratos, tengo abiertos con mis proveedores, para que yo pueda escoger uno de ellos contra el que realizar ese pedido, contra el que realizar esa compra, ¿vale? Y desde aquí, lógicamente, puedo utilizar, ¿vale? En este caso no tengo contratos y por eso no me da nada aquí, ¿vale? Los resultados, vamos a verlo ahora desde el punto de vista de que soy el comprador, ¿vale? Hasta ahora he estado viendo resultados que le he dado, pero es que es comprador, ¿vale? Entro ahí, tienda producto, en la planta de Madrid, ¿vale? Y que lo considera esta haría mi búsqueda. Mira, esto lo que tiene es sugeridas. Estas son las órdenes que tiene que están ya pues para comprar, ya tienes que traer 14 ¿vale? Para cumplir tus objetivos. Aunque estoy diciendo que con esto ya voy en reverso. Bien, pues yo voy a coger como antes, no me lo abría, ahora ya me lo abre, ¿vale? Es decir, bueno, pues yo lo que quiero hacer es hacer el pedido, ¿vale? Entonces le daría solicitar pedir, y a la planta 01, sí. ¿Qué proveedor tiene por defecto en el artículo proveedor esta referencia? Pues tiene el proveedor 3, ¿vale? La cantidad que te propone son 1000. ¿Lo quieres así? Sí. ¿La fecha deseada el 14 del 5? Pues mira, no, voy a intentar adelantarme un poco, a ver si me lo pueden traer para el día 11. A ver si así cumplo, ¿vale? Iría dando información y cuando yo le diese, ¿vale? Crearía o bien una solicitud de compra, es decir, algo que alguien tiene que autorizar para poderlo convertir en pedido, o bien un pedido a proveedor de forma directa. Aquí vamos a darle que nos cree un pedido. Nos dice que nos ha creado un pedido determinado y ahora iremos a ver ese pedido. Nos ha creado el 010120, 004. Perfecto. Yo podría seguir actuando así con todas las compras. Vamos a hacer, hemos hecho uno, simplemente.
y vamos a ver si realmente nos ha creado ese pedido, ¿vale? A ver si ese pedido lo tenemos en las compras. 01, 0120, 04, sería este el pedido. Son las condiciones del proveedor que lo hemos lanzado. ¿Qué línea le hemos pedido que nos compre? Pues es de toalete del perfume, uno de 100 mililitros, ¿vale? Una planta determinada. Yo aquí podría modificar sin ningún tipo de problema. Podría modificar la cantidad pedida, modificar el bruto. Por ejemplo, pues mira, aquí no me ha traído el bruto. Yo digo que se lo voy a comprar a 3,50, por poner un ejemplo, ¿vale? Le puedo decir, pues, no sé, el tipo de impuestos que va a tener. ¿Vale? Cuando yo registro, pues lo que tengo es un pedido de compra que vale, lo mismo que yo hacía en el rol de comprador, es decir, donde aparecían todas mis órdenes de compra, todos mis pedidos, pues lo quiero hacer ahora con el rol de fabricación. ¿Vale? Ahora yo soy el que decido lo que fabrico en mi empresa, no lo que compro, sino lo que fabrico. ¿Vale? En algunas compañías es bastante habitual que estos perfiles coincidan, es decir, el que compra pues también decide lo que fabrica o viceversa. ¿Vale? Aquí vamos a suponer que no, ¿vale? Que hay una persona que compra y yo que voy a fabricar. Y me aparecería exactamente lo mismo. Yo le diría para la planta 0101, ¿vale? Hasta el día 24 del 6, dime qué tengo recomendado, qué me está sugiriendo, ¿vale? Yo le daría mi búsqueda. Empezarían a aparecer las horas de fabricación que tengo. Aquí que yo utilicé en la transacción que vimos antes. Hacer órdenes en firme, me aparecen sugeridos. Pues yo en esta orden sugerida que tengo, por ejemplo, de este, ¿no? Claro, personalizado, ¿vale? Pues yo entraría aquí y lo mismo que antes, mi pedido de compra, ¿vale? Lo que quiero hacer es planificarlo y lanzarlo. Entonces voy a lanzar esto, ¿vale? Y lo voy a lanzar para que me cree una orden de fabricación. Vale, perfecto. Si yo la fuese a hacer orden de fabricación, tendría que tener una orden de fabricación creada ya directamente para producir. ¿Vale? Pasemos aquí en mi orden de fabricación, ¿vale? De lanzamiento completo. Pues yo tendré aquí esta orden. Perfecto, de lo personal que acabo de lanzar. Ocurre exactamente lo mismo, que yo podría fijar la cantidad en mi pedido de compra, pues podría cambiar mi cantidad a fabricar, podría cambiar pues, el lote, podría cambiar automáticamente el sistema porque así lo tenía, podría cambiar las fechas, ¿vale? En las que los quiero, podría incluso cambiar el consumo de algún componente, ¿vale? Se llaman los componentes, he traído las operaciones que yo he definido en el ejecutable, ¿vale? Y podría pues, qué documentos estándar necesito, ¿vale? Pues aquí solamente tengo marcado el etiquetado, ¿vale? Pero yo podría decir pues que no, que quiero también un resumen de producción o que quiero las fichas técnicas en caso de haberlas definido en cada una de las operaciones para controlar que el producto se va fabricando bien, etcétera, 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 ¿vale? Perfecto. Así jugando, ¿vale? Para ir transformando las sugerencias que el sistema me indica, ¿vale? En transacciones firmes, ¿vale? Bueno, una vez que tengo ya generadas mis órdenes de compra y mis órdenes de fabricación, pues tengo dos sitios por donde ir. Seguimiento de mis órdenes de fabricación, seguimiento de mis compras, ¿vale? ¿Os acordáis que, por ejemplo, habíamos creado un pedido? Bueno, pues yo ahora voy a recepcionar ese pedido. ¿Vale? Y aquí, bueno, pues crear una nueva recepción. Va a ser Madrid, va a ser 3, que es el que lo habíamos hecho. Y dime a ver qué es lo que tengo, dime a ver qué pedidos son pendientes de este señor. ¿Va? Y aquí me aparece el 4. Y yo digo, vale, ¿y qué tiene el 4? Y yo, pues el 4 tiene del estuche de perfume 1 de 100 mililitros, tiene 1000 unidades pedidas. Y yo digo, bueno, pues voy a recepcionar este. ¿Vale? Pero en lugar de recepcionar esas unidades, lo puedo hacer recepcionar solamente 100 unidades. ¿Vale? El estado aceptado, lo voy a mover ubicación de almacén pues de tipificación, ¿vale? Que va a ser la 111, no tiene nota de proveedor, pero sí le voy a dar, en lugar de que él me lo genere, le voy a dar yo un número de lote determinado, mío, ¿vale? O podría meter en una caja determinada, indicarle aquí la caja en la que lo voy a meter, ¿vale? No es el caso, ahora lo veremos por otro lado. Le digo que no me salga el pedido, que todavía voy a seguir recepcionando, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando yo realizo y digo, ok, ya está recepción,
¿vale? Él me pide complemento de lote, si se lo quiero dar, más información añadida a ese lote que me acabo de realizar. ¿Vale? Y el sistema, si quiero etiquetas. Yo digo que no quiero etiquetas de momento, pero aquí imprimiría las etiquetas para el producto. Y me dice, pues, que transacción, etcétera, etcétera. Pues ya lo tengo, ¿vale? Si yo ahora fuese a ver los movimientos de entradas que se han producido de este almacén, por ejemplo, la notificación de las entradas, verá que mi almacén han entrado estas unidades, ¿vale? 100 unidades en estado aceptado, edición 111, 56 de 6, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Vale, esto como veis me hace mi recepción, ¿vale? Pero si yo quisiese dejar en manos de mi almacén el realizar estas recepciones, pues a lo mejor es gente poco acostumbrada a manejarse en un RP, a manejarse en transacciones, etcétera, etcétera. Con lo cual lo que hemos hecho, ¿vale? Ha sido crear una aplicación totalmente web que permite gestionar el almacén a través de terminales, de almacén. ¿Vale? Yo me autentifico, ¿vale? Es como una aplicación, perdón, es como una aplicación que trabaja en modo web, ¿vale? Y que trabaja y no utiliza las licencias de X3, sino que utiliza licencias de los canales web de X3. Es decir, nos podrían estar entrando pues hasta alrededor de 40 usuarios a la vez metiendo movimiento del almacén. Bueno, yo me autentifico, ¿vale? Le digo mi clave, ¿vale? Y elijo un idioma, ¿vale? Pues en este caso español, igual de francés, ¿vale? Y me aparece esto, ¿vale? Esto está utilizado con un diseño responsive, es decir, si yo esto lo estoy ejecutando dentro de una PDA, esta pantalla se ajustaría, se quedaría pues, mucho más pequeña, se quedaría de tamaño, ¿vale? Y aparecería toda la PDA, ¿vale? Si yo lo tengo en un smartphone, ocurriría exactamente lo mismo, ¿vale? ¿Y qué puedo hacer con esta aplicación? Bueno, pues yo podría dar entradas varias, podría dar salidas varias, recepcionar pedidos, realizar entregas de venta a mis clientes, ver el contenido de una caja, de un contenedor de almacén determinado, una caja, un palet, lo que fuese, el cambiar de stock, inventariar, meter el inventario por mis terminales de almacén, recoger las devoluciones que se me están produciendo de clientes, paletizar o despaletizar, es decir, romper un palet, ¿vale? O alimentar un palet, rellenar en un solo palet lo que tenían dos, pasar en ubicaciones de máquina, ¿vale? Para que cuando vayan a fabricar las tengan ya en su ubicación local, etcétera, etcétera. Vamos a hacerlo, vamos a hacer la recepción de un pedido. Nos dice, pues en la planta 1, y yo digo, pues sí. Y me dice, vale, ¿qué quieres hacer? ¿Una recepción EDI o una recepción de compra normal? Nosotros vamos a hacer una recepción de compra normal, lo mismo que hemos hecho por SAG X3, ¿vale? Pero si pongo de mensajería EDI, tipo de SADV, del FOR, etcétera, 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 pues lógicamente habré recibido previamente unos ficheros de mi proveedor diciendo qué es lo que me envía. Y en esos ficheros, ¿vale? Por su normativa, por la normativa, por el estándar que cubren, ya vienen indicados los números de caja que me está enviando. Me está diciendo, pues mira, en el bulto 1 que se numera con la etiqueta 102738 va esto, y en la que se numera con 102739 va esto otro, ¿vale? Con lo cual, si yo hago una recepción EDI, no tengo que decirle nada más al sistema, simplemente decirle contra qué recepción, contra qué pedido estoy actuando. Él ya sabe lo que se está recepcionando en él, con lo cual sería inmediato, ¿vale? Si yo no tengo esa mensajería EDI, si yo en X3 no estoy moviendo mensajes EDI, pues lógicamente no tendré más que moverme con recepciones de compra, ¿vale? Y está a decir, vale, ¿qué proveedor está recepcionando? Yo digo, pues estoy recepcionando el 3. Y me dice, vale, ¿número de Albarán? Y digo, pues es el Albarán 678. Perfecto. ¿Y qué fecha de Albarán tiene? Digo, pues mira, me lo han enviado con fecha 29, ¿vale? Perfecto. En alguna ubicación digo, sí, lo quiero meter todo en la ubicación 1, ¿vale? Y dentro de la ubicación 1 en esta, sí, en esta, perfecto. ¿Vale? Me dice, mire, estos son los datos del pedido. ¿Estás conforme? Yo digo, sí, estoy conforme, este es el pedido, este es el proveedor. ¿Quieres imprimir las etiquetas? Yo digo, no. O sí, quiero imprimir mis etiquetas y entonces me va a sacar el formato de etiqueta que yo le asigné al producto en su ficha de artículo, ¿correcto? Me dice, vale, ¿qué pedido quieres recepcionar? Yo digo, pues mira, este último que he hecho del 4. ¿Vale? Y me dice, ¿y qué artículo? ¿Vale? Y yo digo, pues del estuche. Acepto y me dice, ¿qué cantidad de recepcionar? Yo digo, pues mira, voy a recepcionar 10 unidades. ¿Veis? Muy paso a paso. Y él me dice, vale, pues te voy a rellenar estas cajas, te voy a rellenar una sola caja con las 10 unidades. ¿Vale? Y que tengas en cuenta que según tú has dicho para este sector, te deberían venir de 100 en 100. ¿Vale? ¿Qué hacemos? Y yo digo, bueno,
igual, como me ha enviado solamente 10, pues voy a malgastar una caja, por decirlo de alguna forma, con esas 10 unidades que recepcionan, ¿vale? Lo acepto, es decir, añado línea, quiero otra línea más, ¿vale? Y él me dice, ojo, que el contenido de la primera caja no puede ser menor que el M o Q, no puede ser menor que lo que hemos quedado con lo que el proveedor nos va a enviar. Y yo digo, vale, perdona, pues vamos a volver, ¿vale? Y yo digo, voy a dar los 100, que me había equivocado, y él me dice, vale, te lo registro, ahora sí te haces esta línea, ¿vale? Y él me dice, vale, ¿ahora qué quieres hacer? ¿Lo hacemos en automático? Es decir, yo te impreso las etiquetas y tú las pegas en las cajas, o quieres etiquetas, es decir, quieres aprovechar las etiquetas que te envía el proveedor para tú ahora ir haciendo la lectura, ¿vale? Para que sepamos en esas cajas qué es lo que va. Y yo digo, mira, automático. Digo, guárdame la línea, ¿vale? Me dice línea guardada, ¿vale? Y le digo, bueno, quiero nueva línea, quiero salir o quiero crear la recepción. Digo, no, quiero crear la recepción. ¿Vale? Y el sistema me dice, te he creado la 14. Yo digo, bien, ya lo acepto. Si yo ahora volviese lo normal, de todo el producto, y fuese a ver las recepciones de materias primas, que tener esa recepción creada. Bueno, de aquí la 14, ¿vale? En la que he recepcionado, pues 10 unidades, ¿vale? ¿Vale? Con un logo eliminado, ¿vale? Veis que él ya me ha dado un número de caja, un número de contenedor automáticamente. Me ha dado que eso lo hemos metido en la caja 48, porque yo le he dicho que es en automático, ¿vale? Entonces, simplemente que tengamos en cuenta que disponemos de este tipo de herramientas para movernos a nivel de terminales de... Vamos a cerrar esto y vamos a continuar con nuestro flujo de producción. Bueno, ya lo que voy a hacer es facturar. Bueno, pues voy a hacer la factura de proveedor de esa recepción que hemos hecho ahora, ¿vale? Pues voy a la nueva, ¿vale? Voy a decir que la planta es la 1, el tipo de factura que utiliza es pues una factura normal y corriente, ¿vale? Que es con fecha de hoy, que mi proveedor pues va a ser el 3, creo que estamos funcionando, ¿vale? Que tengo aquí una serie de recepciones que quiero el factura. Pues esta es la que yo quiero, ¿vale? Puedo traer las tiendas, pues esta recepción y yo le digo, ok, ¿vale? Pues te dice, que no me ha puesto la factura, digo, sí, verdad, la factura de la FRA 567/89, ¿vale? Y le digo, ok, ¿vale? Pues ya tenemos creada nuestra factura, ¿vale? Ahora ya simplemente pues la contabilizaríamos, la imprimiríamos o lo que quisiésemos hacer con ella, ¿vale? Bien, ese sería el flujo de la producción cuando la necesidad que nos ha dado es de compra, nuestra compra y demás. Pero ahora, ¿qué ocurre si lo que estamos manejando, ¿vale? Son órdenes de fabricación? Bueno, pues yo podría ir a un lanzamiento automático, es decir, a lo más cómodo, ¿no? Yo podría coger, pues mira, de la planta de producción 0101, quiero procesar las órdenes sugeridas, ¿vale? Y las quiero convertir en firmes, ¿vale? Y aquí podría decir, ¿vale? ¿Y desde qué orden a qué orden? Y yo diría, pues, no sé, desde esta orden de aquí a esta misma. De un pedido, de un artículo, ¿vale? Yo iría aquí haciendo las selecciones de qué es lo que quiero convertir, ¿vale? Cuando yo le digo OK, el sistema, no sé cómo vamos por el tiempo, perdonadme que lo miro, nos está moviendo mucho. Vale. Lo que hace es que me crea una serie de fabricación, ¿vale? Pero yo también he ido desde el planning global creando, como vimos, esas órdenes de fabricación o metiendo manualmente esas órdenes de fabricación, ¿vale? ¿Vale? Aquí tendríamos esa orden de fabricación, que es la que nos ha creado ahora, que es la última, ¿vale? ¿Vale? Con esas 1.300 unidades previstas. Vale. Ahora tendría que empezar a reportar el seguimiento de fabricación y aquí tenemos dos posibilidades. Hacer seguimientos de fabricación de manera normal por X3, ¿vale? Hacer un seguimiento y decir qué es lo que he fabricado. O también tenemos una aplicación, ¿vale? Que lo que nos permite es también, a ver, de una aplicación con web, también responsive, etcétera, etcétera, perdón, que estoy en mayúsculas. ¿Vale? Elegiría el idioma, y me voy a mover en español. Vale, diría, bueno, pues abrir un utilizar en el centro del trabajo terminado, voy a coger la orden de trabajo, ¿vale? Y voy a hacer su seguimiento. Y esta captura de datos, este sistema de captura de datos, pues me permite
imprimir etiquetas, las máquinas, iniciar las máquinas, hacer la preparación para empezar a contar mano de obra, cambiar de centro de trabajo, reportar una incidencia de mantenimiento a GEMAO que fuese directamente, de la producción, consultar los componentes, la solicitud de intervención de mantenimiento, etcétera, etcétera, ¿vale? Lo que voy a hacer aquí, ¿vale? Simplemente, ¿vale? Seleccionando, como decíamos, esta, por ejemplo, ¿vale? Pues es declarar la producción. Entonces voy a dar una producción de 10 unidades, ¿vale? Y voy a utilizar pues una caja, ¿vale? Esto lógicamente no es una caja que nosotros utilicemos. Esta caja, por decirlo de algún modo, sería una caja que tenemos en nuestro pie de máquina y que leemos con el lector. Pero bueno, yo voy a poner aquí una, ¿vale? La 1, por ejemplo. Y digo, vale, guárdamelo, ¿vale? Ha utilizado los web service, ha entrado en X3, está generando nuestro seguimiento y ahora veremos nuestro seguimiento de producción, cómo nos lo ha generado, ¿vale? Como comentaba, tened en cuenta que estos números de caja y demás, supone que los tengo en mi pie de máquina, en mi producción, y que yo los leo, tengo que teclear. Bien, nada, le tengo a producción, a otra producción, ¿vale? Vengo a mis seguimientos. Aquí un seguimiento, ¿vale? Dentro tengo, déjame explicando, ¿vale? La cantidad fabricada, pues clientes son 80, porque la cantidad que he realizado son de los que he dado, ¿correcto? Vale, se puede marcar. Vale. De esta manera estaríamos diciendo que produce. ¿Qué más tenemos en ese ciclo productivo que deberíamos tener en cuenta? Pues que lógicamente podemos tener aquí en medio un módulo, un scheduler de producción gráfico que nos permitiría aplanar las cargas de esas OFs, ¿vale? Que no hemos cargado por tiempo, pues sabíamos que íbamos muy justos, ¿vale? Pero bueno, a partir de ahí podríamos generar el plan de fichas técnicas, ¿vale? El plan de calidad durante el proceso de producción, si en un componente determinado quiero comprobar si está bien, está mal, etcétera, etcétera, y pasar esos controles de calidad. Y también tendríamos aquí una aplicación también externa, ¿vale? También totalmente web de mantenimiento, ¿vale? De GEMAO, ¿vale? Mantenimiento industrial, donde yo tengo, bueno, pues lógicamente mi planificación de órdenes, un planificador para visualizar esas órdenes. Me aparecerían todas las órdenes que tengo, ¿vale? Donde podría pues, ir más adelante o ir más atrás. Vamos a ver si encontramos alguna que tengamos. 7. Bueno, no he lanzado el planificador, lógicamente no tengo ninguna, ¿no? Pero bueno. ¿Vale? Lanzaría lo primero, planificador de órdenes preventivas. ¿Vale? Pues con la plata 0101 hasta el 30 del 6, por ejemplo, del 2020, para todas las máquinas. ¿Vale? Perdón. Todas las máquinas. Aquí os he creado una lavadora, por poner un ejemplo. Y me dice, bueno, pues he creado unas determinaciones, ¿vale? Una solicitud de realización, ¿vale? Yo puedo seguir esas solicitudes, esas órdenes preventivas de orden y planificación, o bien generar las órdenes de calibración en función de lo que puse a cada uno de los productos, ¿vale? A partir de ahí voy a ir un poco deprisa porque no tenemos mucho tiempo, pero bueno, esto si algún día lo queréis ver más en detalle lo podemos ver, pues podemos generar también manualmente solicitudes de intervención preventivas o correctivas o de utillaje, ¿vale? Porque podéis también pues un molde, un motor o cualquier cosa que tenga que dar un mantenimiento independientemente de su máquina, ¿vale? Podríamos generar órdenes de mejora, de achatarramiento, de calibración, rellenar esas intervenciones para saber qué artículos, qué componentes, qué repuestos son los que hemos metido y qué tiempos, ¿vale? Tener las calibraciones, ¿vale? Las intervenciones de calibración, ¿vale? No voy a mirar porque vamos ya fuera de tiempo. Y también tendría mi aplicación PDA, ¿vale? Para poder mismo, para ejecutar ¿vale? En español, ¿vale? Para que la gente que está haciendo de mantenimiento, ¿vale? Esto lo digo exactamente lo mismo, esto funciona en una categoría, ¿vale? Porque pueda consultar solicitudes, crear la intervención de una manera rápida o contar intervenciones,
¿vale? No voy a entrar más en detalle, ya lo vemos más, ¿vale? Lógicamente, ¿qué más tiene? Pues lógicamente todo el análisis, ¿vale? Pues el overall equipment efficiency, ¿vale? Los niveles de cambio, los indicadores de mantenimiento, disponibilidad de máquina, tiempo de medio de averías, productividad de los técnicos, etcétera, 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 ¿vale? Entonces sería también una aplicación a tener en cuenta que tenemos ahí, que lleva su propia organización, sus propios datos, vamos al setup del Gmao, pues lógicamente tiene sus parámetros, sus contadores, sus calendarios, su estructura multinivel y de artículos, sus gamas, los equipos, ¿vale? Las operaciones que podemos utilizar, las capacidades técnicas que tienen nuestros técnicos y los certificados, cómo funcionan los desplazamientos, todas las fichas de calibración con sus propias preguntas y, lógicamente, contratos y facturación de esos contratos que podamos tener con otras subcontratas que nos dan servicio de mantenimiento, ¿vale? Bueno, volviendo a la producción, solamente nos quedaría ya pues ver el coste industrial, ¿no? En el coste industrial lo que el sistema va a ir dando es información de cómo calculo, ¿vale? De información ha ido calculada, los órdenes de fabricación que hemos ido avanzando entre lo que real y lo que esperábamos, ¿vale? Y luego hacer pues esos costes, el tiempo de máquina, su contratación de mano de obra, de materiales, etcétera, etcétera, ¿vale? Aquí podríamos empezar cómo estamos fabricando, si nos estamos ajustando los estándares que teníamos, definirlos, pues resulta que estamos consumiendo muchísimo más tiempo, muchísimo más máquina, materiales, etcétera, 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 ¿vale? Bueno, no quiero continuar con más. Lógicamente, producción tiene muchos, ¿vale? De todo esto, pero creo que como una visión general nos podría valer. Entonces, si os parece bien, acabamos aquí, porque ya me he pasado de tiempo, por lo que os pido disculpas, ¿vale? Perdonadme, pero es quizá el módulo con creces más denso de todo X3 y, lógicamente, la funcionalidad que tiene es de las más complicadas. Entonces, bueno, Álvaro, si quieres podemos abrir turno de preguntas. Pues muchas gracias, José Luis. Como bien dices, Nada, bueno, a tendríamos vosotros para... gracias por la paciencia. Nada, tendríamos para muchas horas si quisiéramos, pero Sí, bueno, como dice José Luis, hemos querido dar pues unas pinceladas de todo lo que ofrece esta solución para el área de fabricación y de producción. Antes de comenzar todo de preguntas, recordarles, vamos, que cuando salgan del webinar les aparecerá un breve cuestionario que agradecemos que rellenen. Y comenzamos con las primeras preguntas. José, había un usuario que al principio de la ponencia nos preguntaba si podías volver a definir qué era un artículo fantasma. sí, vamos a ver, un artículo fantasma es un artículo que me interesa tener dentro de la estructura, pues por ejemplo, imaginaos que yo tengo que tener un tiempo de espera, ¿vale? Entre una operación y otra. Yo podría definir un artículo fantasma a nivel de mi estructura, ¿vale? De forma que hasta que no supero, hasta que no digo que he completado ese artículo, no puedo continuar con la orden, ¿vale? Son artículos que se utilizan poco, ¿vale? Porque normalmente los ciclos productivos, pues tenemos también otras herramientas dentro del sistema que nos permiten decir que tenemos esperas, ¿no? Después de una operación determinada o cosas por el estilo. Pero que en las primeras versiones de X3 sí se utilizaba, era la única forma que teníamos, ¿no? Porque no existían los escalonamientos, por decirlo de alguna forma, de operaciones. Y que, lógicamente, pues por cambio de versiones se ha seguido manteniendo ahí. Vale. Otra pregunta, José. ¿Son necesarios, todos los procesos vistos para llevar a cabo la producción? No, yo podría tener planificación o no tener planificación y meter órdenes de fabricación de forma directa, ¿vale? O podría tener previsiones o no tener previsiones. Es decir, todos los procesos que hemos ido analizando son independientes, ¿vale? Podríamos tener solamente parte de ellos, ¿vale? Entonces, en función de cómo se organiza cada una de las compañías, pues así se van a definir los flujos y así se van a definir las funciones. Como os comentaba antes, producción, que lleva pues todo el tema de mantenimiento industrial, lleva todo el tema de seguimiento de órdenes, arranque y parada de máquinas, arranque de mano de obra y parada de mano de obra, incidencias, almacenes, etcétera, 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 es quizá el módulo que está más ligado al entorno físico del cliente, ¿vale? Con lo cual, no hay dos soluciones de producción iguales en dos clientes, aunque se dediquen a lo mismo, ¿vale? Cada uno tiene sus peculiaridades, en función de su espacio físico, en función del tipo de máquina, en función del tipo de seguimiento, en función de absolutamente todo, del tipo de producto, de todo, ¿vale? Entonces son procesos, Ujú. como decía, independientes, no tenemos por qué ejecutarlos todos. Vale. Pasamos a otra pregunta, José. Nos preguntan los participantes cómo se tratan las producciones defectuosas, si hay posibilidad de reproceso. Sí, vamos a ver, eso es lo que comentaba creo que aquí, ¿vale? Yo aquí, cuando hay una de producción, si os fijabais, tengo a la
cantidad rechazada y el número del contenedor de rechazo, el número de la caja de rechazo donde voy echando todo eso, ¿vale? En el caso de que yo tenga ese rechazo, lo que puedo es generar con posterioridad, ¿vale? Una orden de fabricación de reproceso para el tratamiento de esa cantidad rechazada, ¿vale? Que tendrá a lo mejor, no tiene ningún componente y a lo mejor lo único que tiene es una operación, ¿vale? Y en esa operación lo que ponemos simplemente es, bueno, pues gestión del rechazo, ¿no? O no sé, o volver a asegurar el rechazo, ¿vale? Pero con esa cantidad, digamos que es una cantidad que está entrando en mi almacén de producción, ¿vale? Y que yo puedo volver a tratar en otra orden de fabricación. También por parametrización puedo decir que puedo fabricar más cantidad, ¿vale? De la que realmente necesito. E incluso puedo decir que puedo modificar las operaciones de ruta que tengo previstas cuando voy a generar una orden de fabricación. Es decir, yo podría generar una orden de fabricación normal del mismo producto que estoy generando, que estoy dando su producción, pero decir que no voy a ejecutar todas las operaciones, sino simplemente una operación de gestión de rechazo, ¿vale? Siempre son reprocesables. Vale. Vale, pasamos a otra pregunta, José. Nos pregunta un participante cuál es el coste de cada licencia de SGA y si los formatos de etiquetado de cajas o palets de proveedores se pueden reutilizar o hay que etiquetar todo de nuevo. Sí, vamos a ver, el coste, bueno, no lo voy a hacer ahora aquí público, pero bueno, es un coste muy limitado. O sea, quiero decir, son aplicaciones que no tienen un gran coste, ¿vale? Y las etiquetas se pueden reutilizar siempre y cuando los formatos estén predefinidos en el sistema, ¿vale? ¿Qué contempla el sistema por estándar? Pues todo lo que afecta a normativa EDIFAT, ¿vale? O DET, ¿vale? El sector del automóvil o sector de la distribución en general. Si las etiquetas del proveedor se salen de eso, hay que predefinirlas, hay que generar, hay una tabla donde lo que decimos es, en el formato de la etiqueta, qué es cada campo, de qué posición a posición es qué, ¿vale? Y lógicamente tenemos que crear las relaciones. Por ejemplo, si el proveedor, pues en la etiqueta de la caja nos está dando, por ejemplo, su referencia, pues lógicamente los datos de artículo proveedor a nivel de referencia del proveedor tienen que estar rellenos, ¿vale? Pero sí, se suelen utilizar. De hecho, veíamos en la parte de, a ver, vuelvo aquí un poquito y entramos en la parte de SGA cuando hablamos de la recepción, ¿vale? Y veíamos que teníamos, perdón, que estoy en mayúsculas, y veíamos que teníamos la posibilidad de recepcionar EDIs, ¿vale? En esos EDIs, si tenemos esos EDIs, ya no hay que hacer absolutamente nada. Damos por hecho que lo que viene en el EDI es lo que va a utilizar. Ay, perdón, ¿eh? Cuando hacíamos la recepción del pedido, vamos a hacerlo de forma muy rápida para llegar a la pantalla que os comentaba. Si me deja porque lo tenía... Ahí no me deja porque lo tenía en otro punto. No me está dejando. Dame un segundito. Bueno, si os acordáis, cuando hacíamos la recepción, en un punto determinado me decía recepción EDI o una recepción normal, ¿vale? Si yo decido que es una recepción EDI, ya todo lo que viene en esa recepción EDI, en ese mensaje, ¿vale? Sea de SADV, sea la tipología de mensaje que venga, ¿vale? Ya se da por hecho, ¿vale? Con lo cual no hay ninguna posibilidad, no hay necesidad ni de reinterpretar la etiqueta del proveedor, porque ya sabemos a qué referencia pertenece, qué cantidad lleva, etcétera, 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 por el propio mensaje. Entonces, cuando tratamos de utilizar etiquetaje de proveedores, es muy bueno, claro, tratar proveedor a proveedor, hablar con ellos y ver, bueno, pues a qué protocolo, a qué consenso llegamos, ¿vale? Pero sí, lo ideal sería que todo fuese por EDI y que todo fuese automático, ¿vale? Entonces, en función de esas posibilidades que tengamos con nuestros proveedores, pues será más fácil o será más complejo, ¿vale? Pues mover esto. Vale. Vale, José, otra pregunta. Nos dice uno de los participantes si no necesita todas las opciones de Xcapture o necesita un monitor de captura más enfocado a taller, ¿es posible hacerlo? Sí, de hecho el que os hemos enseñado aquí, ¿vale? El que tenemos aquí, pues está muy enfocado a tantas producciones, ¿no? Pero lo que tenemos es, pues yo qué sé, tenemos un taller de montaje, o tenemos un taller de calderería, o tenemos cosas por el estilo. Pues lógicamente se huye normalmente de este tipo de visualización, de este interfaz usuario, se ponen solamente partes que interesan, porque muchas veces pues, el
contenedor de caja, ubicación, paletización, despaletización, no son útiles, y lo que se hace, y perdonad la expresión, es lo que yo llamo un interface de usuario de dedo gordo, ¿vale? Es decir, todo esto se sustituye por botones bastante grandes que nos permitan, pulsando sobre el terminal táctil, hacer mis declaraciones de producción, mis consultas de materiales, de componentes, arranques de mano de obra, ¿vale? O de máquina, etcétera, etcétera. Es decir, el interface del usuario, como os comentaba, al ser producción tan ligado al mundo físico, tiene que variar obligatoriamente en función del tipo de empresa en la que estamos yendo. Vale. Pasamos a otra pregunta, José. Uno de los participantes dice si no cuenta con un módulo de producción, si puede tener igualmente GMAO o SGA. Sí, GMAO, como comentábamos, es un módulo completamente independiente, ¿no? No necesita bajo ningún concepto tener la licencia de producción, ¿no? GMAO tiene ya estructura de parametrización, su propia estructura de base de datos con tablas absolutamente propias y lógicamente tiene sus propios planificadores y su propia gestión de solicitudes de intervención e intervenciones, calibraciones, etcétera, etcétera. No tengo por qué tener el módulo de producción para utilizar GMAO. Vale. Vale, bueno, pues parece, José, que no hay más preguntas por hoy, así que podemos dar por concluido el webinar, que esperamos que haya sido de interés para todos ustedes. En primer lugar, como no, darle las gracias a todos por invertir parte de su tiempo en esta mañana en participar en el webinar que hemos organizado. Recordarles que si puedes poner, José, la slide con los datos de contacto, sí, para que, bueno, que cualquiera de ustedes pueden contactar con nosotros, tanto para recibir más información, para incluso ver una demo más personalizada, adaptada a sus peculiaridades. Para lo que crean conveniente, no duden en ponerse en contacto con nosotros. Estaremos encantados de atenderles. Muchas gracias, José, por tu presentación. Te cedo la palabra para despedir el webinar de hoy. Sí, simplemente espero que os haya sido útil, que haya cubierto vuestras expectativas y bueno, que ya sabéis dónde nos tenéis para cualquier duda, consulta que queráis realizar. Muchísimas gracias por vuestra asistencia. Muchas gracias y hasta próximos webinars.